Tengan muy buenas tardes, doctora Rosibel. Nosotros somos el grupo número 7 de la sección 4 de Estadística Médica y esta es nuestra revisión bibliográfica. La enfermedad que a nosotros nos correspondió investigar fue la hepatitis A y el tema que nosotros elegimos fue el análisis epidemiológico sobre la hepatitis A en El Salvador en el año 2018. Las integrantes de nuestro grupo son Roxana Emilet Martínez Estrada, Joana Elizabeth Medina Herrera, Alison Rebeca Melgar Alvarenga, mi persona, Sofía Alejandra Mendoza Porras, Astrid Julisa Merino, Alexandra Michelle Merino Corleto. Yo soy Sofía Mendoza y esta es mi primera y mi única intervención. La hepatitis A es una enfermedad infecciosa causada por el virus VHA que se transmite principalmente por la vía fecal-oral, es decir, por el consumo de alimentos o agua contaminados, mayoritariamente contaminados por heces. Aunque en la mayoría de los casos esta infección es autolimitada, su impacto puede ser grave, sobre todo en adolescentes que mantienen una vida sexualmente activa, especialmente en la intimación entre hombre y hombre, adultos mayores, niños entre el rango de 5 a 9 años que no tienen las condiciones de salubridad requeridas en sus centros estudiantiles y personas que viven en contextos vulnerables o de bajos recursos. A nivel mundial, la OMS estima que ocurren aproximadamente 1.4 millones de casos clínicos cada año, siendo los países en vía de desarrollo los más afectados. En regiones con condiciones sanitarias deficientes y acceso limitado a agua potable, como zonas de Centroamérica y ciertas zonas de Oceanía, como por ejemplo África y Sudán, esta enfermedad persiste como un problema de salud pública. En nuestro país, durante el año 2018, se reportó un brote significativo de hepatitis A que encendió las alertas del sistema de salud. Según los datos de nuestro Ministerio de Salud, entre las semanas epidemiológicas 1 y 28 del mes de junio, se registraron más de 800 casos confirmados, con un pico alarmante de 439 casos en tan solo una semana, la cual fue la semana 26. Pero en los boletines epidemiológicos no se vieron reflejados esos datos hasta la semana 28. Esos datos nos revelan una realidad importante, que la transmisión del virus no ocurre al azar, sino que se ve favorecida por factores estructurales como la falta de acceso a aguas tratadas, el manejo inadecuado de excretas, el hacinamiento y la falta de educación, higiene y prevención. Además, este brote tuvo un patrón geográfico y poblacional. Los municipios que se vieron más afectados fueron Santa Ana, Sonsonate y San Vicente. Y el rango de edades o el grupo de edades que se vio más afectado fueron los niños entre 5 y 9 años, con un reporte de 410 casos confirmados, lo que demuestra que en nuestro país existe una brecha en la cobertura de vacunas y una exposición mayor al ambiente en ambientes escolares o comunitarias sin condiciones sanitarias adecuadas. Eso nos llevó a plantearnos como grupo el siguiente enunciado de problema. ¿Cuál fue el comportamiento epidemiológico de la hepatitis A en El Salvador en el año 2018? Mi nombre es Joana Medina y yo le voy a hablar de lo que son los objetivos. Nosotras planteamos 4 objetivos, un objetivo general y 3 objetivos específicos. Como objetivo en general se tiene analizar el comportamiento epidemiológico de la hepatitis A en El Salvador durante el año 2018 para comprender su distribución geográfica, grupos poblacionales afectados y factores sociales y sanitarios asociados. Como objetivos específicos se tienen identificar las zonas geográficas con mayor incidencia de casos de hepatitis A en el brote del año 2018. Determinar los grupos poblacionales más afectados según edad, sexo y condiciones socioeconómicas. Y como último, tenemos evaluar los factores estructurales y sanitarios que contribuyeron a la propagación del virus en las comunidades más afectadas. Luego tenemos lo que es la justificación. La hepatitis A es un problema de salud pública en zonas con pobreza, falta de servicios básicos y poca educación sanitaria. Aunque es prevenible, sigue siendo común en áreas con deficiencias estructurales. En 2018, El Salvador enfrentó un brote importante con más de 800 casos, de los cuales más de 400 se reportaron en solo una semana. Esto mostró la vulnerabilidad de muchas comunidades y las fallas del sistema de salud para prevenir y responder a tiempo. Este estudio es importante porque no se han hecho suficientes investigaciones locales sobre este brote. Analizarlo nos ayudará a entender mejor cómo y por qué se propagó y servirá para diseñar estrategias más efectivas en el futuro. Además, la hepatitis A sigue siendo frecuente en la región. Según la OPS, combatirla requiere no solo infraestructura, sino también vigilancia epidemiológica y educación sobre higiene.
Por eso, este estudio busca aportar evidencia útil para políticas públicas que realmente se adapten a las necesidades del país y protejan a los más vulnerables. Mi nombre es Alexandra Corleto y yo le voy a hablar sobre el desarrollo de la enfermedad. La hepatitis A es una enfermedad viral aguda que afecta principalmente al hígado. A diferencia de la hepatitis B o C, no se vuelve crónica y se puede llevar a cabo sin un tratamiento en específico. Se transmite principalmente por la vía fecal a través de agua o alimentos que se encuentran contaminados. Según la Organización Mundial de la Salud, la hepatitis A está fuertemente asociada con prácticas inseguras de higiene, hacinamiento y falta de acceso a agua potable. Aunque los niños suele ser no grave, en los adultos podría llegar a complicarse y mucho más en las mujeres embarazadas. Los grupos de mayor riesgo son aquellos viajeros que viajan a zonas endémicas, a los niños que se encuentran en guarderías, a hombres y mujeres en zonas pobres o en la calle, a las personas que usan drogas o que tienen sexo con su mismo género. Los síntomas incluyen fiebre, vómitos, fatiga y dolor abdominal. En muchos casos puede causar ausentismo laboral o escolar, o sea que no van a clases o al trabajo, y afectar a nivel social y económico cuando hay brotes. La prevención es posible mediante el lavado de manos, el consumo de agua potable, la correcta manipulación de alimentos, la vacunación que tiene una eficacia mayor al 95%. En nuestro país, la vacuna fue incorporada recientemente al esquema nacional, aunque no es obligatoria ni universal. En el año 2018, el país enfrentó un brote de 817 casos confirmados, afectando a 27 municipios, principalmente Santa Ana, San Salvador y Sonsonate. Estos municipios tienen una alta densidad poblacional y deficiente acceso a agua potable. Los datos del Ministerio de Salud mostraron que los brotes se concentran en zonas pobres con baja cobertura de agua y saneamiento. Eso refleja que la hepatitis A no es solo un problema médico, sino también es algo social y es estructural, ligado a la desigualdad y la falta de acceso a servicios básicos. Mi nombre es Astrid Yulisa Merino y yo les voy a hablar sobre las medidas de tendencia central. Como parte del análisis cuantitativo del brote de la hepatitis A en El Salvador en el año 2018, realizamos un estudio estadístico utilizando los datos oficiales reportados por el Ministerio de Salud en su boletín epidemiológico en la semana 28. Específicamente trabajamos con la tabla de distribución de casos por grupo etario, que reportaba un total de 416 casos divididos en 9 rangos de edad, desde menores de 1 año hasta adultos mayores. A partir de estos datos calculamos las medidas de tendencia central para conocer cómo se distribuían los casos de por medio. La media aritmética resultó ser de 46.2 casos por grupo de edad, lo que nos da una idea del promedio general de carga por grupo. Sin embargo, al observar los datos notamos que había una gran diferencia entre los grupos. Por ejemplo, el grupo de 5 a 9 años obtuvo 144 casos, mientras que los adultos mayores reportaron 15. Esto nos indica que la media, aunque útil, no representa completamente lo que está pasando. La mediana, que fue el 15 casos, nos dice que la mitad de los grupos tuvieron menos de esa cantidad, lo que evidencia una concentración más importante solo en ciertos grupos. Además, no identificamos ninguna moda, ya que ningún valor se repitió más de una vez, lo cual clasifica esta distribución como amodal. Para entender cuántos dispersos estaban estos datos con respecto a la media, también calculamos las medidas de dispersión.
El rango, que es la diferencia entre el grupo con más casos y el de menos casos, fue el de 138 casos desde 6 hasta 144. Esto ya nos daba una idea clara de que los datos eran muy irregulares, pero para medir esa variabilidad con más precisión calculamos la desviación estándar, que fue de 50.04 y el coeficiente de variación, que fue de 108.3%. Este último nos dice en palabras simples que los datos estaban más dispersos que lo que la media nos sugiere, lo que significa que los casos de hepatitis A no se distribuyeron de manera uniforme entre todos los grupos de edad, sino que se concentraron principalmente en la infancia. Estos cálculos estadísticos no solo apoyan nuestros objetivos, sino que nos permiten demostrar con evidencia numérica que el brote de hepatitis A afectó de forma desproporcionada en un segmento de la población, lo cual refuerza la importancia de tomar medidas específicas para proteger los grupos más vulnerables. Soy Sofía Mendoza y esta es mi segunda intervención. Como parte de nuestro análisis también abordamos lo que son los factores que aumentan la probabilidad del contagio de la hepatitis A, especialmente en el contexto del brote ocurrido en nuestro país en el 2018. Nuestra literatura y los informes del Ministerio de Salud confirmaron que el principal mecanismo de transmisión del virus es la vía fecal-oral, lo cual significa que el contacto con alimentos o agua contaminada o también el contacto en relaciones sexuales en los jóvenes juega un papel crucial en muchas zonas del país, especialmente en nuestros municipios rurales. El acceso a agua potable es muy limitado y las condiciones sanitarias son muy precarias. Esto aumenta de manera significativa el riesgo de contagio en nuestro país, como se observó durante el brote en las comunidades de Sonsonate, donde el cantón Miralvalle reportó una alta concentración de casos. Otra vía muy común de transmisión es el contacto cercano con personas infectadas, como convivir en el mismo hogar, compartir utensilios o tener contacto físico directo sin medidas higiénicas adecuadas, como por ejemplo el lavado de manos. A la hora de comer, muchos niños, que fueron los principales afectados por este virus, no tienen la costumbre de lavarse las manos antes de comer. Como pudimos ver durante el brote, también se confirmó que la interacción en ambientes escolares, como en el caso de los niños que fueron los más afectados de la edad de entre 5 y 9 años, representan una fuente importante de transmisión, ya que los niños comparten espacios, alimentos y muchas veces no cuentan con una cultura e higiene consolidada. A esto se suma que en muchos centros escolares el acceso a los baños limpios y el jabón son muy deficientes, como por ejemplo en el caso de los cantones. Todo esto, sumando al hábito de que no se lavan las manos constantemente después de ir al baño o antes de comer, elevó considerablemente las probabilidades de infección, por lo que podemos decir que las probabilidades de contagio aumentan cuando concluyen factores como el consumo de agua no segura, la falta de higiene y la convivencia en entornos donde no se pueden aplicar medidas básicas de prevención. De ahí, en cuanto a los indicadores de salud que nosotros analizamos para caracterizar el brote, nuestros datos muestran que claramente el grupo etario más afectado fueron los niños de 5 a 9 años, lo cual es muy coherente con lo que ocurre en países de endemidad intermedia como en nuestro país. Sabemos de que no solamente la hepatitis A es una enfermedad que se transmite mayoritariamente con los niños. Enfermedades como el Zika, el dengue, la chikungunya e incluso las gripes virales son muy frecuentes entre los niños debido a los espacios en los que ellos se rodean, específicamente en los centros escolares, y debido a que cuando están enfermos no ocupan las medidas de seguridad adecuadas, como mantenerse alejado de los demás, utilizar mascarillas. Este grupo acumuló la mayor cantidad de casos en la primera mitad del brote, siendo un reflejo de que el entorno escolar es el foco de transmisión principal en nuestro país en muchas enfermedades. A nivel territorial, los departamentos con mayor concentración de casos fueron Santa Ana, San Salvador y Sonsonate. Pero también, cuando analizamos la tasa de incidencia proporcional de la población, también destacaron municipios como lo que fueron San Vicente y Cucatlán. Uno de los indicadores claves de este brote fue el número de casos reportados entre el 24 y el 30 de junio de 2018, donde se alcanzaron 439 casos en una sola semana, la cual fue la semana del 26
de junio, siendo este el punto más alto del año. Este dato no solo refleja la magnitud del brote, sino también la necesidad de una respuesta inmediata por parte de nuestras autoridades sanitarias. Otro indicador importante fue la confirmación oficial de este brote comunitario, como el registro en la comunidad Flor Planta Nueva en Sonsonate, que fue reconocido por el Ministerio de Salud como un brote epidémico localizado. Eso demuestra que hubo vigilancia activa y seguimiento, aunque más limitado en algunas zonas. Para finalizar, finalmente, uno de los avances más relevantes es que a partir del año 2023 el Ministerio de Salud decidió incorporar la vacuna contra la hepatitis A en el Esquema Nacional de Vacunación Infantil. Comenzaría con una dosis a los 15 meses de edad, y aunque este cambio fue muy positivo, también llegó un cierto retraso en la relación con las recomendaciones internacionales de la OMS y todavía no se alcanza una cobertura universal. Por tanto, estos indicadores no solo nos muestran cómo se comporta el brote, sino también en las áreas en las que se debe y se puede intervenir para prevenir efectos similares como en otras enfermedades. Se presenta cómo se analizó detalladamente todos los datos recopilados sobre el brote de hepatitis A ocurrido en El Salvador durante el 2018, con énfasis en los aspectos epidemiológicos, estadísticas descriptivas y factores en riesgo. Nosotros tenemos una mediana aritmética, que son todos los datos oficiales disponibles, que el número de promedio en los casos semanales fueron aproximadamente de 68 casos, considerando una tasa anual de 817, con una duración aproximadamente de brote de 12 semanas. Nuestra mediana presenta el valor central de la distribución semanal de los casos. Para este brote se determina que la mediana fue en la semana 59, que indica la mitad de las semanas analizadas, que se reportaron menos cantidad y otras cantidades superiores. Nuestra moda la presenta en la semana epidemiológica 26, que se reportaron 439 casos, siendo el valor que más se repitió durante un tiempo con mayor concentración de contagios. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor número de casos que se reportaron en semanas. El mayor fue de 439 y el menor 12, que fue la semana más baja de contagios. Entonces, nuestro rango es de 427 casos. Nuestra varianza refleja la variabilidad de los datos respecto a la mediana. Su cálculo evidencia una amplia dispersión entre los casos semanales, lo que sugiere una distribución muy desigual del brote. Nuestra desviación estándar se estimó aproximadamente 115 casos, indicando una alta variabilidad entre las semanas observadas. El coeficiente de variación fue calculado y dio el resultado de 1.69, representando una alta dispersión casi del 169% respecto a la mediana, lo cual refleja una naturaleza inestable y explosiva del brote en ciertas semanas, especialmente en las zonas altas de densidad poblacional y carencias sanitarias. A partir de la revisión de datos oficiales y epidemiológicos, se determinaron los siguientes factores de riesgo con su correspondiente probabilidad relativa. Como primer punto tenemos el consumo de agua no potable y alimentos contaminados, que quiere decir que las zonas con acceso limitado a agua potable y condiciones sanitarias deficientes aumentan significativamente el riesgo de hepatitis A. Como segundo punto tenemos el contacto cercano con personas infectadas, que quiere decir que vivir en el mismo hogar o tener contacto directo con una persona infectada también incrementa la probabilidad de contraer el virus. También tenemos los ambientes escolares, que quiere decir que en este caso los niños entre 5 y 9 años fueron el grupo más afectado durante el brote del año 2018, lo que sugiere que la interacción en centros escolares pueden ser un factor de riesgo elevado. Y en cuanto a la higiene deficiente, al no lavarse las manos después de ir al baño o antes de preparar algún alimento es una vía clave de transmisión, especialmente en áreas rurales.
En cuanto al el análisis de los datos, refleja que un brote epidémico con alta concentración geográfica y temporal afectan principalmente a los niños y a las comunidades empobrecidas. Las medidas estadísticas señalan una distribución de casos altamente variables, lo cual quiere decir que corresponde con la naturaleza explosiva de los brotes de enfermedades transmitidas por vía fecal oral en contextos de vulnerabilidad estructural. Bueno, al presentar, confirmamos oficial el brote comunitario también, que en cuanto al Ministerio de Salud identificó formalmente un brote en Flor, Planta Nueva, Sonsonate, lo cual es un indicador de vigilancia epidemiológica activa. Luego tenemos las conclusiones. La investigación del comportamiento epidemiológico de la hepatitis A en El Salvador en 2018 demostró que el brote fue impactante con una concentración tanto geográfica como temporal, afectando sobre todo a comunidades con deficiencias estructurales. Y los datos y tasas de salud indican que factores sociales como el acceso restringido a servicios básicos y una baja cobertura de vacunación tuvieron un papel crucial en la propagación del virus. Las áreas más afectadas por hepatitis A incluyeron los departamentos de Sonsonate, Santa Ana y San Salvador. Estas zonas presentaron similitudes como una alta densidad de población, acceso limitado a agua potable y condiciones sanitarias deficientes, lo que facilitó la rápida propagación del virus entre sus residentes. Los niños de 5 a 9 años fueron los más afectados, lo que sugiere una fuerte transmisión en las escuelas. Este brote llegó a reflejar desigualdades sociales y de salud. Y por último, tenemos las recomendaciones. Se recomienda mejorar el acceso a agua potable y saneamiento básico mediante inversiones sostenibles en infraestructura, ampliar la vacunación contra la hepatitis A progresando a poblaciones vulnerables, reforzar la educación en salud sobre higiene y prevención de enfermedades, implementar sistemas eficaces de vigilancia epidemiológica con apoyo tecnológico, fomentar la colaboración interinstitucional para abordar determinantes sociales de la salud y realizar estudios epidemiológicos periódicos para evaluar intervenciones y tomar decisiones basadas en esta evidencia. Por último, tenemos nuestras referencias bibliográficas y eso sería todo. Muchísimas gracias.